sermón. Entonces, sí, antes de empezar el estudio, oremos, por favor. Bendito Señor que estás en los cielos, grande y sublime, Rey de reyes, Señor de señores, Dios eterno, Dios altísimo, Señor de los ejércitos, Dios proveedor, Dios sanador, Dios redentor. Gracias te queremos dar, tus hijos, tus siervos, los que nos encontramos en esta mañana aquí reunidos en tu nombre, convocados por tu palabra, Señor, por tus mandatos. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí, gracias por permitirnos estar en este sitio, Señor. Gracias porque en esta nación aún podemos reunirnos de esta manera, que en este país todavía podemos reunirnos sin miedo, sin persecución, proclamando tu palabra, Señor, exaltando tu nombre. Gracias por eso. Como siempre te pedimos por nuestros hermanos alrededor del mundo, que no pueden reunirse de esta manera, Señor, y que están siendo perseguidos y que tienen que hacerlo escondidos, Señor. Aquellos que están siendo maltratados, Señor. Te rogamos por ellos, por sus familias, que tú sigas sosteniéndoles, que tú sigas resguardando, que tú les levantes, renueves sus fuerzas, bendito Señor, en donde quiera que se encuentren, en el país donde tú les hayas puesto, en la ciudad donde tú les hayas puesto, Señor, para la obra que tú hayas decidido. Dios santo, Dios bueno, y queremos pedirte que tú te hagas cargo de todo lo que sucederá aquí en esta mañana, Señor, del estudio, del sermón, la alabanza, de las clases para nuestros niños, las distintas reuniones, Señor, que sea obra tuya y que seas tú el que esté a cargo, que tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro Señor, tú eres el pastor de esta casa, Señor, tú eres el pastor de tu iglesia. Nosotros nos rendimos hoy ante ti. Y queremos pedirte, Dios bueno, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo sea llenando este sitio, llenando esta casa y llenando nuestros corazones, dándonos entendimiento de tu palabra para que lo que escuchemos hoy, Señor, se vuelva vida, Señor, se ponga en práctica. Bendito Señor, cubre, trae con bien a nuestros hermanos. Ten con bien a aquellos hermanos que no han podido todavía acompañarnos, que tienen que hacerlo a través de internet. Te pedimos, Padre bueno, que tú te hagas cargo de toda esta situación. Acompáñanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el estudio de nuestro folleto. Estamos en el folleto 50, que se llama Dios libera y redime. Justamente estamos en la unidad 1, que se llama Pascua Liberadora. Les había dicho la bendición que es esto, porque sabemos que no es coincidencia, sino es la obra de Dios en esto, que tengamos el folleto y que esté coincidiendo también con nuestra Pascua, con la celebración de Pascua. No solo nuestra, no solo de esta iglesia, sino del pueblo de Dios alrededor del mundo. Pero para que nosotros estemos estudiando esto justo a días, a semanas, antes de cada uno de los eventos que está aquí hablando, de los que estamos estudiando también la palabra de Dios. Así que justamente hoy nos toca el tema 3, que usted tiene en su página 21, si es que tiene usted el folleto. En la página 21 es el tema 3, que se llama Celebra la liberación de Pascua. Celebra la liberación de Pascua. Ya con eso nos dice bastante. Si hemos estudiado, si hemos leído en otras ocasiones sobre el tema de la Pascua, ustedes ya saben de qué estamos hablando. De la libertad, por supuesto. De cómo fue el pueblo de Dios liberado de Egipto, los hebreos, ¿sí?, sacados después de la cautividad que estuvieron en Egipto, que fueron por su propia voluntad y se quedaron ahí y luego ya no podían salir, como cuando nosotros caemos en el pecado por voluntad propia, ¿sí?, y luego quedamos atrapados. Pero Dios tiene la salida para nosotros, Dios tiene la Pascua también para nosotros, Dios ha dado a su Hijo para nosotros. Sí, no solo en este día, no solo en esta fiesta, sino siempre. Esa es la bendición que tenemos. Vamos a leer el día lunes, que nos tocaba el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro, el libro de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 14. Éxodo 12, del 1 al 14. Leo versión NBI que tienen en su pantalla. En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto.
al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Amén. Amén. Es su palabra, no hemos inventado, no hemos impuesto nada. ¿Sí? Vamos a revisarlo. Esto hemos visto y lo revisamos casi todas las fiestas de Pascua y de panes sin levadura, estudiamos, pero ahora nos ha tocado en el folleto. Qué bendición. También usted seguramente ya se tomó su tiempo también en casa para revisarlo, para estudiar. Y aquí vamos a revisarlo puntualmente algunas cosas. Veamos, en el versículo 1, fíjese que es Dios el que habla directamente con Moisés. El Señor habló con Moisés y además tiene a Aarón ahí como testigo. ¿Sí? Pero Dios se dirige a Moisés, Dios habla directamente a él. Le dice lo que debe hacer. ¿Sí? Le da la instrucción para que él lleve a su pueblo, a Israel. ¿Sí? Esa es la orden de nuestro Padre. Luego nos dice que el mes, que ese será el mes de cabeza, el más importante, el primer mes del año. Ese mes se conoce como mes de Abib, que luego fue cambiado en la cautividad, le pusieron como Nisan, pero al final es la misma palabra. ¿Sí? Abib significa espigas maduras, ya las espigas están maduras. No los frutos, recordemos que todavía los frutos no, pero ya las espigas ya están madurando, ya están creciendo algo. ¿Sí? Mientras que Nisan, la palabra que luego le pusieron ya en la cautividad, es retoño, es los primeros brotes. ¿Sí? Todavía no hay fruto, no hay cereal como en Pentecostés, y menos como en septiembre, octubre, en la fiesta de trompetas y de cabañas, pero ya hay unos retoños. Entonces por eso se llama así. Y es cabeza porque es el inicio. Dios dice que este será el inicio del calendario religioso, porque luego se establece que el año hebreo del calendario del Señor empieza en septiembre, en la fiesta de trompetas, más o menos septiembre, no siempre en septiembre, pero a este se le pone como cabeza. ¿Sí? Por eso han escuchado Rosh Chodesh, cabeza, ¿sí? Cabeza es cabeza o líder o el que está delante, el primero, y el Chodesh, que es la luna o mes o nueva luna. ¿Sí? Entonces por eso es lo que el Señor también nos manda a recordar las nuevas lunas, para estar pendientes y saber cuándo empiezan cada una de las fiestas. ¿Sí? Y incluso por eso Rosh Hashanah es en trompetas, es cabeza de año, en cambio. ¿Sí? Entonces, este será el primer mes, ¿sí? El primero de los meses. Y les da las instrucciones de que ya en este momento toman el primer mes y de ahí 10 días. 10 días de este mes deberán, les dice, tomar, dice en la versión que tienen ustedes en sus pantallas, tomarán un cordero por familia. La palabra sí es tomar o también traer, adquirir, agarrar, ¿sí? Presentar un cordero por casa. Ya estaban en Egipto y sí habían algunas casas, pero no todos tenían casa. ¿Sí? La palabra en hebreo de esto de casa se refiere a familia o a tienda incluso. ¿Sí? Aquí está familia, en otras versiones lo ven casa. Luego les dice en el 4 que si la familia es pequeña, deberían compartirlo con sus vecinos cercanos, ¿sí? Tomando en cuenta cuánto comen
cada uno. Los hombres, dice sobre todo, ¿cuánto comen? ¿Sí? Usted ve si puede invitar a 1, a 2, a 3 familias, a 4 familias. El punto es hacer esto, ¿sí? Reunirse con otras familias. ¿Sí? Si es una familia grande, no, pues ya un cordero ya es suficiente, ya hasta queda poco. ¿Sí? Puede haber esos casos. En el 5 nos habla de la cualidad del cómo será el animal. ¿Sí? En el 5 de cómo será el animal y nos dice que tiene que ser, en esta versión nos dice sin defecto. La palabra usada ahí, la 85-52 del hebreo, es también íntegro, entero, perfecto, recto, ¿sí? Sin mancha o sin defecto también. Así que piensen en eso, cómo tiene que ser este animal, este sacrificio. Es por eso que necesitábamos que el Señor Jesucristo, Dios, Él perfecto como es, sin mancha alguna, íntegro en su vida, en todo, haya sido el sacrificio perfecto. No podíamos hacerlo de otra manera, ¿sí? Y bueno, ahí dice que puede ser cordero o cabra, ¿sí? Más adelante, ya desde la segunda Pascua, ya en el libro de Números, vemos que ya utilizan para comer, el rato de comer ya utilizan otros animales. Ya no es que siempre tienen que comer cordero o cabra, no, ya pueden usar, ya usan otros animales, ya comen otros. Y luego nos dice en el versículo 6 que lo cuiden, en el 10 lo toman y lo cuidan dentro de las casas hasta el día 14. Hasta el día 14 en que la comunidad, o sea, Israel, todo el pueblo, toda la comunidad, todos juntos van a hacer el sacrificio, lo van a inmolar, es la misma palabra aquí usada, ¿sí? A este cordero o cabrito, ¿sí? Cabrito de 1 año, ¿sí? Nos dice que será así, que será al caer la noche, dice en esta versión, en otra dice entre las 2 tardes, y la palabra hebrea nos dice crepúsculo, que es ese momento en que el sol empieza ya a ponerse, la puesta del sol, ¿sí? Esto si hacen un gráfico, dividen desde la salida a las 6 de la mañana hasta la puesta en las 6 de la tarde, el mediodía a las 12, el último cuarto sería 3 y 3, entonces entre las 3 de la tarde y 6 de la tarde, ¿sí? Si hace así, entre las 3 de la tarde y 6 de la tarde, se considera ya el crepúsculo o el final del día. ¿Sí? Entonces de eso está hablando, esa es a la hora en que debe ser sacrificado. El 7 nos dice que antes de comerlo, ya en el momento del sacrificio, se tome la sangre, y esta sangre que se le ha sacado, porque para comerla había que sacarla, porque el Señor manda que no comamos sangre, se le saque la sangre y esta sangre se la tome, en este caso en particular, en este día, en esta fiesta en particular, y se la ponga en los dinteles, en los postes. Una vez más, estaban en Egipto, sí, algunos sí vivían en casas, pero otros también estaban en tiendas. En tiendas no hay puertas, por eso se refiere también a los postes. Usa también los postes, ponerlo en los postes, en las partes verticales, en la puerta en la vertical y en el horizontal los dinteles, ¿sí? Que ahí sea puesta esta sangre, ¿sí? La sangre del sacrificio de ese corderito. Mire, fíjese que en el 8 dice que no se debe comer nada que no sea hervido ni crudo, nos dice en el 8 y el 9, ¿sí? Sino que esa carne, este corderito debe ser asado al fuego, ¿sí? ¿Por qué? Por la premura, ¿no? Porque si es que lo hace hervido, se demora más, y de las otras maneras que usaban también se demora más, este tiene que ser asado al fuego, rápidamente, ¿sí? Con hierbas amargas, pan sin levadura, y aquí ya empieza a hablarnos del pan sin levadura, que luego nos va a explicar, ¿sí? Y lo que nos dice, lo que no crudo, no hervido, la cabeza, todo, con intestinos y todo, porque en ciertas ocasiones se come los animales sin esta parte, pero en este específico día, en esta comida, es con todo, ¿sí? Y con los huesos, que los huesos no serán rotos, ¿sí? Porque a veces hasta eso se hace y se hacía para cocinar, ¿sí? El 10 nos dice que si es que sobra algo, se ha quemado, por el respeto al sacrificio que es para el Señor. Nada puede ser luego puesto en la basura o ser pisoteado, ¿sí? Al igual que cuando nos manda poner la sangre en las puertas, en los dinteles, es arriba, es en la parte alta, para que tenga ese respeto, ese valor, ¿sí?
y no nos dice pongan en el piso, pongan en algún otro lugar. No, para que no sea pisoteado, no, es el nombre del Señor lo que estamos haciendo esto. ¿Sí? ¿Cómo comerlo? Luego nos dicen días desde el 11, listos para viajar, como si estuvieran listos para viajar, por poco de pie ya listos, ya con su maleta listo, en este caso les dice su manto listo, amarrado, ceñido, ya los lomos listos para salir, con las sandalias puestas, algo que no se hacía, que uno entraba, dejaba las sandalias, el lavado de pies y todo, y se quedaba sin sandalias adentro, porque está adentro, ¿sí? Aquí no, aquí les dice con sandalias listos, puestos, como si van a salir corriendo, ¿sí? Con su ¿cómo le dice aquí? La vara en la mano, le dice en esta versión, con la vara en la mano listas, estas varas que ya habíamos explicado antes, la utilidad que tienen, ¿sí? La vara lista en la mano y a prisa, y comerlo a prisa, ¿sí? Y nos deja ahí claro una vez más, solo ahí suelto nos pone, esta es Pascua de Yahweh, ¿sí? Del Señor, de Dios, por si acaso no entendimos, nos pasó, se nos saltó otra vez, nos olvidamos, es de Dios. No es de un pueblo, no es de los hombres, es de Dios. Es que va a pasar de largo el Señor, ¿sí? Y ahí les dice en el 12, pasaré por Egipto, ¿sí? Y morirán los primogénitos tanto de las personas como de los animales, ¿sí? Estamos en el 12. Y dice, ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Muchas veces hemos hablado de esto también en Panes sin Levadura, sobre los dioses, sobre las plagas que van contra cada uno de los dioses principales de Egipto de aquel entonces, ¿sí? Y aquí nos da esa confirmación, ¿sí? Ejecutaré mi sentencia. O sea, sí, ya venía sucediendo y esta será la última. Y esta será la última, la que termine, la que culmine. Cuando pone aquí la palabra ejecutar, nos habla de eso, de consumar, de terminar, de dar sentencia definitiva a esto, a los dioses, para acabar con los dioses. En este es el último, el de Faraón, que también se consideraba un dios, ¿sí? El 13 nuevamente nos dice que pasará de largo por las casas que estén marcadas con la sangre del cordero, que tengan esta señal. Fíjese, esta es una señal, el estar marcado con la sangre del cordero, nuestras casas, ¿sí? No literalmente, no es que tienen que ir a buscar sangre de verdad, sino espiritualmente hablando. Y aquí quiero mencionarles la parte de pasaré, el pasar, el Pascua. La palabra es Pesaj o Pasaj, que es la 6452, y que es eso, es pasar de largo. Pascua es pasar de largo, ¿sí? Esa es la palabra. Pesaj, pasar, Pasaj, Pesach, o Passover en inglés, el idioma que quiera, pasar de largo cuando vea esta señal en nuestros hogares. Pasa de largo la muerte, el castigo, ¿sí? De estas plagas, ¿sí? Y luego el 14, igual para que nos quede claro por si lo olvidamos, por ley, dice por memoria, dice la traducción, en conmemoración, esta fiesta debe ser guardada en honor de Yahweh, en honor del Señor, en honor de Dios, ¿sí? Y que sean transmitidas a las generaciones futuras, deben celebrarla. Nos habla aquí de gozo, ya nos habla de fiesta, nos habla de algo súper serio, sino nos habla de gozarnos, ¿sí? De gozarnos en esta fiesta, ¿sí? Vamos al siguiente, vamos al martes. Éxodo capítulo 12, del 21 al 28 y luego vemos del 50 al 51. Éxodo 12, versión NBI, dice, convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta. Y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor,
que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Y luego vamos al 50. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Amén. Y aquí vemos ya el cumplimiento, el que cumplieron las cosas que mandó el Señor, la obediencia. Vemos que va Moisés, convoca a los líderes del pueblo, a los ancianos del pueblo, ¿sí? Y les da estas instrucciones. Fíjense que no convoca a todo el pueblo, no podría, sino que convoca a los líderes para que los líderes a su vez vayan y transmitan esta orden. ¿Sí? Y ahí les cuenta todo esto, que deben tomar un cordero por familia, ¿sí? Que luego recojan la sangre, y ya es más claro con las instrucciones, ya les dice tomen un hisopo, esta planta, esta tela con la que hacen algo como una tela para untar, ¿sí? Y que pongan en las puertas, que pongan en los postes, en los dinteles, ¿sí? Para que el Señor pase de largo, para que el Señor Pascua. Pero aquí lo ponemos pasar de largo, pase de largo, y que no permita que el ángel exterminador vaya hiriendo a cada uno de los hogares, que estén cubiertos, que esté cubierto ese hogar, que esté cubierto esta casa. ¿Sí? Ese es el punto, es lo que queremos, que nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias estén cubiertas detrás de la sangre del Cordero. Le dice en el 24, obedezcan esta como una ley perpetua. Perpetua, no dice esto ya se va a acabar, o se acabará en algunos años, en algunos siglos, o en la primera venida o en la segunda. Perpetua, perpetua dice esto, ¿sí? Y en el 25 nos queda más claro eso, sí les dice que seguirán celebrando aún en la tierra prometida, en la tierra a la que van a entrar. En nuestro caso todavía no hemos entrado tampoco a nuestra tierra prometida, al Jerusalén celestial, a la vida eterna. Así que también seguiremos celebrando, ¿sí? Luego les dice el 26, 27, que mire lo que sucederá. Sus hijos verán que usted está haciendo esto, verán que usted está celebrando esta fiesta, verán que está pasando algo en la casa, ¿sí? Y le preguntarán, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos reunidos así? ¿Por qué estamos así vestidos? ¿Por qué estamos teniendo una cena? ¿Por qué han venido otras familias, otros vecinos a estar con nosotros? Y usted deberá responderle y contarle la historia, ¿sí? Y esto a veces sucede año tras año. Sí, ya los niños ya saben la historia, pero otra vez vuelven a preguntar y otra vez debemos volver a contarlas, ¿sí? Por eso es como costumbre volver a leer esta historia, la historia de las plagas, la historia de la salida de Egipto, ¿sí? Contarle a nuestros hijos que esta es la Pascua, es el sacrificio de Pascua, porque estamos recordando cuando el Señor liberó al pueblo y pasó de largo, ¿sí? La plaga, la muerte, y preservó la vida en los hogares que están detrás de la sangre del Cordero, ¿sí? Debemos contar eso a nuestros hijos, ¿sí? Sabiendo que lo hará otra vez, sabiendo que lo sigue haciendo. Si no es que sucedió, sí, recordamos que fue así con los hebreos en aquel tiempo, pero sigue sucediendo, sigue pasando. Sí, mire, se inclinaron y adoraron, dice el 27. El 28, cumplieron al pie de la letra. Cumplieron al pie de la letra. Lo que se ordenó, lo que dijo Moisés, le escribieron por poco, le anotaron, se aprendieron, hicieron eso y todos lo hicieron. Todos lo cumplieron. ¿Sí? En el 50 y 51 solo nos muestra que sí sucedió, que todo el pueblo lo hizo, que todo el pueblo cumplió al pie de la letra. Los sacó de Egipto, salieron esa misma noche, escuadrón por escuadrón, todos. ¿Sí? Vamos al siguiente, vamos al domingo. Levítico capítulo 23, del 4 al 8. Levítico 23, del 4 al 8, de versión NBI. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego. Y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día
no harán ningún trabajo. Amén. Está bastante fácil, ¿no es cierto? Instrucciones claras del Señor. Empieza diciéndonos, estas son las fiestas del Señor. Son las fiestas de Dios, no las fiestas de ustedes, no las fiestas de un pueblo, no las fiestas de una tribu, no las fiestas de una religión. Son las fiestas del Señor. ¿Sí? Y debemos convocarlas y reunirnos en la fecha señalada. ¿Cuál es la fecha señalada? No dice en la fecha señalada por ustedes, en la fecha señalada por su líder, en la fecha señalada por alguien. No, la fecha señalada por Dios. Cuando Él dispuso los astros, la luna, para que nos marque y sepamos cuándo inicia el mes, y contamos 10 días y contaban 10 días para tener el cordero, y luego al día 14 empezaba la Pascua, y cuando era la hora del crepúsculo, al finalizar el día 14, era el sacrificio. ¿Sí? Y eso nos dice, una vez más, perpetuamente, celebrarlo perpetuamente. Llegaba la noche, ya cambiaba, dejaba de ser 14, empezaba el 15 a las 6 de la tarde y ya empezaba la cena, la otra comida, la que es ya con panes sin levadura, en honor del Señor. Panes sin levadura en honor del Señor. Por 7 días comer pan sin levadura, ¿sí? Por 7 días. Luego ya entendemos esto, lo de la levadura, lo del Señor Jesucristo mismo nos explica, Pablo también nos deja claro todo esto, ¿sí? De qué levadura se refiere. Y nos dice que el primer día, es el día 15, será fiesta. Santa convocatoria, todos convocados a celebrar, todos tendremos fiesta y reposo. Y será reposo, ¿sí? 7 días de ofrendas por fuego, es decir, alabanza, adoración por 7 días. No se olvide esa parte. Y luego el séptimo día, cuando se cierra la fiesta de panes sin levadura, en la Pascua, el tiempo de Pascua, otra vez, lo mismo, otra reunión, otra celebración juntos, ofrendas juntos. ¿Sí? Vamos al siguiente, vamos a miércoles, el Salmo 113. Los salmos, como habíamos dicho, nos hace bastante un recuento. Un salmo es una canción, es un himno, es una alabanza, ¿sí? Donde nos hace un recuerdo, un resumen, nos recuerda de todo lo que sucedió. Así que esto vamos a leerlo, pero no vamos a analizar mucho porque está hablando de algo que ya lo leímos. Vamos al Salmo 113. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor, amén. Empecemos por esto, el aleluya. ¿Qué significa el aleluya? La palabra aleluya es aleluya, que es alelú, que es de Yalal, del 1484, que significa alabado, exaltado, aclamado, ¿sí? Y ya, de Yahweh, la contracción de Yahweh, ¿sí? Que es la palabra 3050. Entonces, unido es alabado Yahweh, alabado el Señor. Por eso nos pone en la traducción alabado sea el Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Sí? Es como una repetición. ¿Quién le alaba? Los siervos, en este caso los siervos. Llegará un momento en que todo el mundo, todas las naciones, todos los pueblos, toda la humanidad, toda la creación le alabe. En el momento todos sus siervos deben alabarlo. ¿Sí? Es algo que hablamos bastante de esto. Tenemos que alabarle siempre. Es que si aquí no me gusta alabar, ¿qué voy a hacer allá el resto de la vida eterna? Vamos a pasar alabando. Es que aquí no me gusta alabar, aquí no me gusta, no tengo buena voz, no sé, lo que sea. No es así. Allá vamos a estar alabando todo el tiempo. No vamos a parar de alabar al Señor. Así que vayamos acostumbrándonos. Nos habla de todo el tiempo. Cuando nos habla del sol, de la salida del sol hasta su ocaso, no quiere decir que solo cuando hay sol se le alaba al Señor y el resto de la noche ya no se le alaba. Primero, porque en un lado de la tierra hay sol y al otro luego el sol y va cambiando, o sea, siempre habrá alguien. Pero más se refiere al hecho completo de la existencia, la vida del sol, ¿sí? Desde que hay sol, desde que existe un sol, hasta que ya no existe, el momento en que no exista, cuando Dios decida que no exista, ¿sí? O sea, siempre.
siempre, no es que solo hasta la noche. Podría ser que si usted duerme, obviamente, tal vez no en sus sueños no esté alabando, pero pues no se refiere a que si ya llegó a las 6 de la tarde deje de alabar, de ninguna manera. ¿Sí? Nos dice también que su trono está en las alturas, que Él es Dios sobre todo cielos y tierra, lo deja claro, y está contemplándolos, el cielo y la tierra. ¿Y qué hace Él? Levanta al pobre, libera al necesitado, al que está atrapado en el lodo, el que está en gran necesidad. Lo libera, lo levanta, ¿sí? Y lo pone incluso como un príncipe, junto a los príncipes lo pone y nos levanta. Eso hará. El estéril da un hogar y da hijos. Aleluya. Sí, miren, maravillas que hace el Señor. Nos recuerda esto. Salmo 114, vamos al viernes. Viernes, Salmo 114, versión NBI, dice: cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Egipto, de un pueblo extraño, Judá se convirtió en el santuario de Dios. Israel llegó a ser su dominio. Al ver esto, el mar huyó. El Jordán se volvió atrás. Las montañas saltaron como carneros, los cerros saltaron como ovejas. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? Y a ti, Jordán, que te volviste atrás. Y a ustedes, montañas, que saltaron como carneros. Y a ustedes, cerros, que saltaron como ovejas. Tiembla, oh tierra, ante el Señor, tiembla ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en un estanque, el pedernal en manantiales de agua. Amén. Amén y aleluya. Cuando el pueblo de Dios fue liberado, ¿sí?, de lo que hablamos, de lo que estamos viendo en Éxodo, Judá, Jerusalén, el punto principal, se volvió el santuario. Ahí estuvo el santuario, su templo, sí, el santuario. Israel, todo su pueblo. Entonces ahí ya nos da una idea, desde aquí ya nos daba esta idea de cómo iba a ser. Sí, esta tribu va a ser la que esté ahí, pero todo Israel, no solo las 12 tribus, los adoptados también como nosotros, también somos su pueblo. Todo Israel llegó a ser su dominio. Sí, caemos dentro de eso. Y luego viene solo esta parte que habla de las montañas, habla de los cerros, como Él está a cargo de todo, como Él tiene control sobre todo, ¿sí? Él es dueño de todo, que montañas, cerros saltan como carneros, como ovejas, ¿sí? Por el Señor, al ver las maravillas, ¿sí? En obediencia a Dios. ¿Qué les pasó? Se pregunta ahí. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo, porque Él tiene todo el poder. Y por eso dice el 7, tiembla la tierra ante el Dios de Jacob. La tierra tiembla ante Él. ¿Sí? Él sacó agua, manantiales de roca. Y nos recuerda esta parte en el Éxodo, cuando estaban en el desierto y sacaron el agua de la roca. ¿Sí? El Señor le permitió. ¿Sí? Vamos al siguiente, si estamos con tiempo. El sábado, que es la parte principal, que es Esdras capítulo 6, del 13 al 22. Y le agradezco a Anita Terán, que es quien nos ayuda con las presentaciones. Ya me entendió, ya me siguió esta parte, de que si bien no estamos en nuestro orden cronológico de la Biblia, pero estamos poniendo Esdras en donde debe ir, ¿sí? Donde debería estar. Es la parte cronológica de cómo sucedió. Por eso Esdras está acá, a pesar de que en nuestras Biblias está antes, ¿sí? Vamos a Esdras capítulo 6 entonces. Dice: entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra, una vez más, lo que el rey Darío les había ordenado. Así, los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Iddo. Terminaron, pues, la obra de reconstrucción, según el mandato del Dios de Israel y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar, en el año 6 del reinado de Darío. Entonces, los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio, llenos de júbilo, dedicaron el templo de Dios. Como ofrenda de dedicación, ofrecieron a Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 chivos, conforme al número de las tribus de Israel, para expiación por el pecado del pueblo. Luego, según lo que está escrito en el libro de Moisés, instalaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus funciones para el culto que se ofrece a Dios en Jerusalén.
Los que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y levitas se habían unido para purificarse y ya estando ritualmente limpios, mataron al Cordero Pascual por todos los que habían regresado del cautiverio, por sus compañeros los sacerdotes y por ellos mismos. Los israelitas que regresaron del cautiverio comieron la Pascua junto con los que se habían apartado de la impureza de sus vecinos para seguir al Señor, Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había devuelto la alegría y había hecho que el rey de Persia los ayudara y permitiera reconstruir el templo del Dios de Israel. Amén. Estamos viendo estas maravillas. El pueblo del Señor, siglos después, una vez más dice que cumplió al pie de la letra, sigue cumpliendo al pie de la letra lo que el Señor manda. Y en este caso, la orden de Dios a través de Darío, cumplieron al pie de la letra. ¿Sí? Ya vimos en semana anterior y la otra semana también toda esta situación entre los reyes de Persia que tomaron la conquista de Nabucodonosor, que tenía al pueblo en cautiverio. Y luego fueron dando las órdenes, tanto Ciro que empezó, luego el primer Darío, luego Jerjes, Artajerjes, ¿sí? Y se dio esto y cada uno iba viendo. Ellos tenían esta buena costumbre, por decirlo, de no hacer las cosas sin antes revisar si no hay algo que se contradiga. No decir, yo decreto esto sin saber que ya estaba decretado otra cosa. ¿Sí? Es una buena costumbre, unas cosas que a veces sí se aplica también en cuanto a las leyes en el mundo. Sí, revisar, a ver, si es que yo pongo esta ley, se va a ir en contra de otra ley que ya existe. No puedo hacerla. ¿Sí? Ahorita en nuestro país vemos muchas de estas contradicciones. ¿Sí? Pero ahí ellos lo hicieron, estos hacían eso. Y vemos, si usted se pone a leer la parte del capítulo 5 que no nos mandó a leer también de Esdras, le recomiendo que se lea todo Esdras. ¿Sí? No es un libro muy largo y es fácil de entender y es emocionante, Esdras y Nehemías, ¿sí? De toda esta parte del regreso. Sí, porque en los otros profetas vemos toda esta parte, las advertencias, lo que va a suceder con el pueblo. Pero ya en Esdras y en Nehemías vemos cómo salieron, cómo están saliendo, cómo el Señor les está levantando, cómo le está haciendo que otros reyes de otros pueblos les ayuden. Incluso como vemos aquí, es emocionante esta parte. Y aquí vemos que los judíos, y por eso aquí habla de los judíos, porque acabamos de ver en el Salmo cómo los judíos eran los que estaban en el centro, en la parte de Jerusalén, ellos estaban a cargo de esta parte, según de reconstrucción del templo, y además estaba en la profecía de Ageo y Zacarías, que también vimos la semana anterior, y lograron terminar la obra según mandato de Dios, y ahí habla de estos reyes, ¿no? De Ciro, de Darío, de Artajerjes. La construcción dice que terminó el 3 del mes de Adar, del calendario religioso. Una vez más, el mes de Adar es el último mes del calendario del Señor. El Señor dice que el primer mes, el que será cabeza, es Nisán. El mes anterior, el 12, donde se acaba el año, era Adar. Entonces, el 3 de Adar dice que terminaron la reconstrucción, ¿sí? Y todos los que estuvieron cautivos regresaron y con júbilo, con gozo, para celebrar esta dedicación de este nuevo templo. Ahí nos habla de los sacerdotes, de los levitas y los demás. ¿Sí? Sí. Y nos habla de esto, también esto, ver el orden que pone todo. ¿Sí? Que ya estando ahí, trajeron las ofrendas, todo eso, pero luego pues, en orden, de acuerdo a los sacerdotes por su turno, los levitas de acuerdo a su función. Hay un orden también, estructurada por Dios para todo. ¿Sí? Obedecieron esta orden de Moisés, que está también escrita, ¿sí? Está ahí escrita, sabemos todo esto. Trajeron las ofrendas de dedicación, todos estos becerros, carneros, corderos, chivos, ¿sí? para buscar la expiación, el perdón del pueblo por todo lo que habían hecho. Fíjese, y luego nos dice ya en el 19, que celebraron el día 14, la Pascua. Es decir, estaban en el mes 12, en el día 3, pasó un mes al día 3 de Nisán y luego al 14, 11 días más, y seguían en esta celebración aparentemente, ¿sí? Que esta celebración que empezaron con la dedicación, con todos los sacrificios, los animales, continuó con la celebración de Pascua. Lo hicieron, cumplieron todos los rituales de purificación que tenían que cumplir los sacerdotes, los levitas, antes de ofrecer el cordero, ¿sí? Se apartaron de la impureza de los vecinos, de los que no siguieron a Dios,
Y se reunieron y cumplieron las fiestas y celebraron los 7 días de panes sin levadura. ¿Cómo? Llenos de gozo, llenos de gozo. ¿Por qué? Porque recordaban que el Señor les devolvió la alegría. Iluminó su vida, es el significado de la palabra en hebreo. La alegría, el gozo, el júbilo, ¿sí? Que les permitió reconstruir, que les permitió volver a casa. O deberíamos hacerlo nosotros. La próxima semana estar aquí gozándonos de que nos ha permitido volver también a casa, estar juntos otra vez, ¿sí? Que así sea. Y bueno, en 1 Corintios del último día, el jueves, 1 Corintios 5, 7, 8, 10, 1 al 4, ahí precisamente nos habla de esta explicación sobre la levadura, ¿sí? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado, ¿sí? Ahí nos habla de esta vieja levadura. Primero el viejo hombre, el que estaba con pecado, y de ahí aparentemente se decía que estás celebrando con panes sin levadura, que estás sin levadura, pero era falso, pero era una mentira. Este pan sin levadura era el viejo, era el falso, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo luego nos advierte de esto, nos advierte y nos dice, iba al 8 eso, así que celebramos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es sinceridad y verdad. O sea, hay panes sin levadura que tienen malicia, que tienen maldad, y hay panes sin levadura que tienen sinceridad y que tienen verdad. Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Entonces hay eso. Entonces, no con este otro pan. Y Jesús nos advierte también esto de la levadura. Nos habla cuando nos dice de la vieja levadura, nos habla de la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, la levadura de Herodes. Y ahora nos dice aquí que toda esta es la levadura de malicia, de maldad. Hace años ya hemos tenido ya este sermón sobre la levadura, donde tuve la oportunidad de explicarles cada una de estas levaduras, ¿no? Básicamente es la de hipocresía, la de falsedad. Sí, esta levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, llevar una doble vida, ¿sí? Es esa la que dice que no. Más bien nos habla el Señor Jesucristo de la levadura, la que Él le compara con el reino de Dios. Él hace esta comparación en Lucas capítulo 13, 20 y 21. Él hace esta comparación, que la levadura es como el reino de Dios, sí, que va creciendo y hace grande. Eso es lo que necesitamos. Así que no es siempre negativo. Por eso dice así, esta levadura, la buena y la mala. Sí. Entonces nos habla de eso y por eso nos debe quedar claro que no está hablando de pan. No está hablando de pan. No está hablando de que coma pan sin levadura o coma pan con levaduras. Sí. No está hablando de eso. Sí. Y nos recuerda ya en el 10 del 1 al 4 que sí, los antepasados estuvieron bajo la nube, atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Tuvieron su tiempo de purificación, de limpieza cuando estuvieron ahí en la nube. Todo este tiempo fue para eso. El atravesar el mar fue para eso, para ser purificados. Ser bautizados usa aquí la palabra, pero se trata de eso, porque en ese tiempo no existía el bautizo como tal, ¿sí? Sino esta purificación, que la palabra es inmersión, es mojarse, ¿sí? Y de ahí, mire, aquí nos queda más claro. Todos también comieron el mismo alimento espiritual. Tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo, ¿sí? Para tener en cuenta que no es literal, ¿sí? Las cosas. No es literal que tenga que ser el pan sin levadura, sino está hablando a nivel espiritual. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a terminar ahí y vamos a pasar a los anuncios. Que el Señor les bendiga, hermanos.